el aborto. Yo le puse ahí un debate complejo. Como ustedes pueden también en la portada, mi nombre es Margarita Fritz y es de este año esta publicación. Entonces, la idea de esta presentación, que es bastante acotada por el tiempo predispuesto, es que veamos perspectivas a favor y en contra, algo súper neutral, no con una opinión personal, al menos en principio. Y también, obviamente, ver el impacto que tiene este debate en nuestra sociedad. A modo de definición, el aborto es la interrupción del embarazo antes de que el feto, así se dice tal cual, aunque para mí es una palabra bastante fría, antes que el feto pueda vivir fuera del útero de forma autónoma. Ya, como les decía, a lo largo de esta presentación veremos argumentos que van a favor de interrumpir el embarazo, otros en contra, la legislación que también los rige y obviamente respaldado con ideas y algunos conceptos de dos autores en realidad que yo saqué que son de nacionalidad mexicana. Así que esta es como una, como les decía, muy acotada visión de este tema. El aborto, lógicamente, involucra muchas consideraciones, tanto éticas, morales, sociales y, como les decía, también legales. Y es un tema que causa bastante división a nivel mundial, no solo en nuestro país. Y en muchos países, como sabemos, el aborto es legal y en otros países está severamente restringido o incluso castigado por ley, netamente prohibido. Si vamos aquí a la segunda diapo, como ustedes pueden ver, tenemos el panorama global. En la legislación, en un panorama global, la legislación sobre el aborto presenta una gran diversidad. Existen países donde el aborto es legal y accesible, como por ejemplo gran parte de Europa y América del Norte, es legal, es accesible, y mientras que otros lo prohíben casi en su totalidad. Y eso generalmente es como en África y en América Latina. Ya es ilegal en la mayoría de los casos. En el caso del debate social, denme un segundo porque justo me quedan sus camaritas encima de este escrito. Dice, el debate social y político en torno al aborto ha sido intenso y cambiante a lo largo del tiempo. Las presiones sociales y las nuevas perspectivas sobre los derechos de la mujer han influido en la evolución de la legislación en diferentes partes del mundo. O sea, no es solamente un debate de palabras, sino que también ya va a un tema de legislación. O sea, la presión social hace que se legisle al respecto. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, anualmente se realizan unos 73 millones de abortos, 73 millones. Yo quedé bastante sorprendida con la cifra en realidad. Y abortos ilegales, o sea, abortos clandestinos. Abortos inseguros, le dicen en algunas partes también. La mayoría en los países, como les decía, donde el aborto es ilegal o está restringido. Y esto genera un alto riesgo de salud para las mujeres que se someten a aquello, ya que obviamente no tienen acceso a una condición segura de salubridad. Este panorama varía mucho de un país a otro y es clave comprender las razones detrás de estas posturas legales, ¿ya? Y las implicaciones sociales y la salud pública. O sea, es por eso la complejidad del debate, porque no es solo lo social, no es solo lo ético, sino que también va a un tema de salud. Tiene demasiadas aristas. Ahora vamos a ver, démosle un segundo porque no sé cómo sacarlos encima de mi escrito. Muevo la camarita de un lado a otro. Vamos a ver algunos argumentos, analizando los principales, obviamente. Esto se basa principalmente en tres aspectos, o cuatro en este caso, que es la autonomía de la mujer, los derechos reproductivos, la salud y las implicaciones sociales. En el primer argumento, que es la autonomía de la mujer, el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Yo creo que varios de nosotros hemos escuchado así como mi cuerpo, mi decisión. De hecho, si ustedes observaron la portada que yo les puse, aparecía ahí una chica de pañoleta que decía, es mi cuerpo, entonces es mi decisión, la autonomía de la mujer. Y se defiende la libertad de la mujer para decidir si quiere o no continuar con el embarazo. Los defensores del aborto afirman que cada mujer debe tener un derecho de decidir sobre su propio cuerpo
ya si el embarazo es deseado, si quiere seguir, etcétera, por la razón que sea. Entonces la mujer debe poder tomar la decisión sobre si continuar o no con esta gestación. En segundo lugar, tenemos las consideraciones sobre la salud. Ya si en el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer o si la madre no puede afrontar las consecuencias físicas y psicológicas de continuar con él, se justifica también el aborto. ¿Ya? Recuerden, estamos viendo la parte de a favor de esta situación. Luego, en tercer punto, tenemos el derecho reproductivo. ¿Ya? Al igual que el acceso a los anticonceptivos, el aborto es considerado un derecho básico que permite a las mujeres planificar sus familias y participar de una manera más igualitaria dentro de la sociedad, ¿ya? Si ustedes ven en el tips de la diapo, dice que es considerado un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, y que también está ligado mucho a este concepto de la equidad de género, la igualdad de género y el control sobre nuestras propias vidas reproductivas. Digo nuestras porque soy mujer, ¿cierto? En cuanto a las implicaciones sociales, un embarazo no deseado puede tener obviamente graves consecuencias en la vida de la mujer, especialmente en contextos de pobreza o falta de un apoyo social, de una red de apoyos, ¿ya? El acceso al aborto puede contribuir a la autonomía y el bienestar de las mujeres. Yo entiendo, mis pastores y hermanos, que esto es un tema, al oírlo, complejo, difícil quizás de oír para nosotros como con una visión cristiana, pero insisto en este punto que esto es totalmente neutro y esto es a favor, como si pensáramos que estamos a favor del aborto. Ya siguiendo hacia adelante, como les decía, aquí tengo yo una autora de nacionalidad mexicana, su nombre es Marcela Lagarde, y su libro se llama El aborto, me está tapando aquí la camarita, pero dice es El aborto y los derechos reproductivos, una mirada desde los derechos humanos, ¿ya? Entonces el contenido de este libro aborda el aborto desde una perspectiva de derechos humanos, ¿ya? Desde el punto de vista como legal, destacando la importancia del acceso legal al aborto como derecho básico para la autonomía de la mujer. Está muy ligado a lo que hablábamos recién, de la autonomía de la mujer. Y los argumentos que Marcela Lagarde presenta defiende que el aborto debe ser considerado un derecho fundamental para garantizar nuevamente el tema de la igualdad de género y la libertad de las mujeres. Ella analiza el aborto en el contexto de las políticas públicas, el control de la natalidad y la autonomía, obviamente, de las mujeres en diferentes culturas, ya que eso igual es un tema súper importante. Lagarde argumenta que el aborto debe ser considerado un derecho fundamental dentro de la lucha por la igualdad de género. Hemos escuchado, yo creo que es un concepto, sobre todo en Chile, bastante manoseado, disculpando la palabra, el tema de la igualdad de género. Entonces, ella sostiene que las mujeres no pueden ser completamente libres si no tienen el control sobre sus cuerpos y sobre su capacidad reproductiva, ¿ya? Además, Lagarde afirma que la legislación del aborto es clave para reducir las muertes y las complicaciones de mujeres que de otra manera recurrirían obviamente a métodos inseguros. O sea, si es legal, yo no tengo ningún problema, voy a una clínica, me practico el aborto y así evito obviamente alguna complicación mayor en la salud. En su análisis también subraya que la criminalización del aborto hace una perpetuación de la discriminación y la desigualdad de género, ¿ya? Eso es más o menos lo que resumidamente habla este libro. Ahora vamos con la contraparte, ¿cierto? Los contra el aborto, los argumentos contra el aborto. Estos argumentos se basan principalmente en la defensa ahora de los derechos del feto, del derecho del bebé. Para mí la palabra feto es bastante fría en realidad, pero vuelvo a insistir que esto es como para hacerlo un poquito más neutral, ¿ya? Y claro, médicamente sí, es el término correcto, feto, ¿cierto? Pasamos de ser un cigoto a un embrión a un feto a un bebé ya, cuando está fuera del vientre materno. Dentro de los argumentos que tenemos en contra del aborto están los derechos del feto. Se argumenta que el feto tiene derecho a la vida como un ser humano que necesita protección desde la concepción. Tenemos también la ética y la moral. La idea de que la vida comienza en la concepción obviamente lleva a la conclusión de interrumpir un embarazo sería equivalente a asesinar a un ser humano.
Tenemos el impacto psicológico. Algunos argumentan que el aborto puede tener efectos psicológicos negativos a largo plazo para las mujeres que lo han elegido o que lo quisieran elegir. Y las consecuencias sociales. Se discuten consecuencias de la legalización del aborto en la estructura social, las relaciones familiares y la valoración de la vida humana. El principal argumento en contra, obviamente le decía yo, es la vida del feto o del bebé. Quienes se oponen al aborto sostienen que el feto es una vida humana desde la concepción, ¿cierto? Y por lo tanto tiene derecho a vivir. Según esta perspectiva, el aborto sería, como le decía yo recién, equivalente a un asesinato. O sea, estoy matando a otro ser humano. Y si fuera del útero yo mato a un bebé, está penalizado, dentro del útero también debería estar penalizado según esta visión. Ahora, desde el punto de vista, como decía, ético, tenemos esto de que obviamente la vida comienza en la concepción y tenemos este pseudo asesinato. Y el otro argumento frecuente, que es el aborto, tenía que tener efectos psicológicos, y decían negativos en las mujeres. Algunas investigaciones sugieren que las mujeres que se han sometido a un aborto pueden enfrentar sentimientos de culpa, tristeza y arrepentimiento. ¿Ya? Yo dentro de mi preparación de este tema escuché varios testimonios, tanto de mujeres que se ven muy fuertes, en las que defienden férreamente el aborto, y también las mujeres que sí pasaron por un aborto y que se sienten muy arrepentidas y que ese dolor lo han acarreado por siempre. Entonces están estas dos caras y entonces el efecto psicológico es brutal también. A pesar que como que se deshacen en teoría de un problema, el efecto está igual, o sea, el daño va a estar igual. Vamos entonces a nuestro librito de respaldo, por decirlo así, que es el libro de Joaquín Navarro, también mexicano, que se llama ¿Aborto un derecho o un crimen? Ese es el libro que, ¿saben mis hermanos? Curiosamente, no sé, bueno, no sé en realidad si tan curiosamente, pero me costó mucho encontrar un libro en contra del aborto. Si yo ponía aborto en la web, aparecían 1000 libros a favor. Eh, Fui a librerías cristianas y no, más que un poco de libros de consejería respecto al aborto en sí, o sea, cómo enfrentar si alguien que ya se ha sometido a un aborto viene a pedirme un consejo pastoral, no encontré mayor información. Me costó muchísimo encontrar información. Y ahí vemos también el nivel de la sociedad, lo que cuesta, o sea, todo a favor del aborto, 1000 libros, pero en contra tenemos muy, muy poquitos. Un dato. Eh, Navarro, que es el Joaquín Navarro, si usted dice ahí, tiene la inviolabilidad de la vida. O sea, él defiende en este libro, presenta la postura de defensa de la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción. O sea, no violar el derecho a vivir. Y obviamente tiene argumentos éticos. El aborto es un acto que viola los derechos humanos fundamentales, que en este caso es del bebé o del feto. Entonces, Navarro defiende que el aborto debe ser considerado un crimen, así llanamente, ya que según él, el feto posee un derecho inherente, o sea, ya es un ser humano, está en él un derecho humano y tiene derecho a la vida. Para él, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo no puede prevalecer sobre el derecho del bebé. En su texto, este autor examina varias perspectivas desde el punto de vista ético, también desde el punto de vista filosófico y lógicamente también con el toque religioso, y concluye que el aborto es moralmente inaceptable en cualquier circunstancia. Él no da lugar a que tal vez podría ser, ¿ya? Defiende la vida como el valor, como decía, fundamental y que debe prevalecer sobre la sociedad, si no indica que iríamos como una sociedad en decadencia. Ahora bien, tenemos nuestros argumentos y yo aquí, si pueden observar la diapo, les hice como un paralelo. Tenemos a un lado los derechos de la mujer y al otro lado los derechos del feto. El derecho de la mujer tenemos la autonomía de la mujer, el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, pero como otra parte tenemos el derecho a la vida del feto como un ser humano. En este otro lado tenemos interpretación de la vida humana. ¿Cuándo comienza la vida humana? Pregunto. ¿El feto es una persona? Diferente interpretación, ¿cierto? Y perspectiva. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El impacto social y cultural. La legislación o la prohibición del aborto tienen impactos obviamente sociales
y culturales muy significativos dentro de lo que significa la sociedad. Y tenemos también los puntos intermedios, posibles regulaciones del aborto en casos específicos, como en casos de violación, malformaciones fetales o riesgo para la vida de la madre, que es las tres causales que tenemos nosotros en nuestra legislación chilena. Ahora, como les decía, en un lado tenemos como, literalmente separamos, porque, no sé, yo siento que al momento del embarazo somos uno, la madre y el bebé, pero acá tenemos una clara separación de los argumentos que van en favor de la madre y a favor del aborto y los argumentos que van a favor del bebé. Entonces, se argumenta que la mujer debe tener, como digo, autonomía y control sobre su salud. En cambio, los opositores dicen que la vida humana comienza en la concepción y que interrumpir el embarazo entonces sería un acto totalmente inmoral. Vamos a nuestra siguiente diapo. Tenemos el contexto legal del aborto. Las leyes sobre el aborto, mis pastores, mis hermanos, varían significativamente, como yo decía al principio de esta presentación, en todo el mundo. En algunos países el aborto es completamente legal y completamente, por ende, accesible, como Canadá, países escandinavos y en algunos estados de Estados Unidos. ¿Ya? Por otra parte, algunos países han reformado sus leyes recientemente, como Argentina, que fue en el año 2020, que despenalizó el aborto. México, donde el aborto fue legalizado en varios estados en el 2021. Y en el caso de Chile, tenemos también la despenalización por tres causales, que es desde septiembre del 2017. ¿Ya? Y por otro lado, en países como sí, Salvador, Nicaragua y mayoría de países africanos, el aborto sigue siendo ilegal en cualquier circunstancia, ¿ya? En estos lugares, las mujeres que deciden interrumpir un embarazo pueden enfrentar no solo las consecuencias de salud, sino también severas penalizaciones desde el punto de vista legal. Y por eso generalmente recurren, si es que lo quieren practicar, a lugares clandestinos y por ende insalubres o inseguros. Eh, Puse ahí en el punto 3 que hay debates actuales, debates en torno a la legislación del aborto, sigue como en México, Estados Unidos, porque esto, y en Chile igual, o sea, nosotros igual seguimos con los debates, a pesar que ya tenemos un aborto en tres causales, en muchas partes se sigue insistiendo en poder despenalizarlo completamente, o sea, no solamente sea por estas tres causas, sino que sea completamente libre. Escuchaba, como decía, dentro de todo esto que tuve que leer y estudiar, escuchaba una sesión, no recuerdo en qué momento de qué país era una sesión de la parte legislativa como el Senado, donde estaban discutiendo si legalizar en cualquier momento del embarazo, o sea, desde el día 1 hasta el noveno mes. Entonces ya eso es como, esperen, o sea, ya es un ser humano completamente formado, a punto de salir del vientre materno. Entonces, a ese nivel de debates se continúa a nivel global. Ahora bien, el impacto del aborto en la sociedad. El aborto tiene un impacto profundo en la sociedad. Tenemos ciertos los aspectos médicos, consecuencias para la salud de la mujer, el acceso a servicios de salud reproductiva. Tenemos el impacto económico, la relación entre la pobreza, la educación y la decisión de no tener o no un hijo. Esos son como argumentos que dan como necesito practicar un aborto porque no tengo los recursos económicos para poder enfrentar o mantener a este nuevo niño. Hay consecuencias familiares, el impacto del aborto en la familia y las relaciones tanto a favor como en contra. El impacto igual va a estar. Y también aumenta consecuencias sociales, el impacto del aborto en la sociedad en general, en la comunidad y también, como decía, en la estructura social. Primero, desde un punto de vista médico, los abortos inseguros son una de las principales causas de muerte de mujeres en países donde el aborto es ilegal. Obviamente la falta, como yo le decía, como se hacen en lugares clandestinos, es la falta de higiene y de acceso a un lugar seguro. Desde el punto de vista económico, el embarazo no deseado puede tener consecuencias bastante dañinas para las mujeres, especialmente en contextos de pobreza. No todas las mujeres tienen los recursos para criar a un hijo y el aborto puede ser una forma de evitar la perpetuación como de la pobreza. En lo familiar, el aborto puede ayudar, y creo que esto se diga como esta ayuda entre comillas, a no cambiar una planificación familiar. Por ejemplo, una familia se programó para tener tres hijos y salió un cuarto.
Entonces esta familia dice, no, ¿sabes qué? No tenemos los recursos para mantener a un cuarto hijo, entonces optamos por la vía del aborto. Eso desde el punto de vista, como digo, a favor. Desde el punto de vista en contra, también está el tema de que te va a impactar familiarmente si no tenías planificado tener este hijo. O sea, igual te va a ayudar a desarmar el esquema que uno arma y eso también te puede dañar desde el punto de vista psicológico. Y en términos sociales, la capacidad de decidir sobre la reproducción tiene un impacto directo en la participación plena de las mujeres en la sociedad, la educación y el mercado laboral, que también es un tema fundamental. Generalmente cuando están estos debates se dice que solamente tenemos la autonomía como mujeres porque a lo mejor no estamos psicológicamente preparadas para ser madres o no estamos económicamente preparadas para ser madres, pero también hay un impacto en lo laboral. Las mujeres que accedemos a la maternidad sabemos que tenemos un buen rato de tener que quedarnos en casa al cuidado de nuestros bebés. Entonces igual te puede impactar dentro del punto de vista laboral. Ahora bien, perspectivas religiosas. ¿Qué dice la religión sobre el aborto? Las religiones juegan obviamente un papel muy importante en la forma en que las sociedades perciben el aborto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, déjame ver un poquito. Los cristianos, yo puse aquí cristianos en general, porque siempre tendemos así como los evangélicos, no, la iglesia católica también, y todos los que somos llamados cristianos. Entonces, las iglesias cristianas consideran el aborto como un acto gravemente inmoral y una violación de la santidad de la vida humana desde su concepción. La enseñanza de la iglesia se basa obviamente en la creencia de que la vida humana comienza al momento de la concepción. En otras religiones, eh, como el judaísmo y el islam, las posturas ahí van variando. El judaísmo, por ejemplo, permite el aborto en caso donde la vida de la madre está en peligro. Y en el islam, el aborto es permitido hasta cierta etapa del embarazo si la vida de la madre corre peligro o si el feto tiene graves malformaciones. Y si ustedes se dan cuenta, son los argumentos que tenemos en nuestra legislación chilena. ¿Ya? Y obviamente tenemos también el impacto en la legislación. Las creencias religiosas influyen en las políticas públicas sobre el aborto en algunos países y la legislación sobre el aborto se ve afectada por la presión de grupos religiosos, especialmente en países con fuerte influencia religiosa. Ya, y Chile no es la excepción. Si ustedes han escuchado cuando se ha debatido sobre el aborto, generalmente consideran más a la Iglesia Católica y le dicen así como la Iglesia Católica ha dicho tal cosa, que generalmente los tedeum, sobre el tema del aborto, en contra del aborto, defendiendo obviamente la vida desde su concepción. Entonces, de que la iglesia influye, o sea, la religión, perdón, más que la iglesia en sí. Y bien, ya llegando como al final, esta conclusión, eh, como yo les puse ahí, a todas luces, el aborto es un tema complejo, es un tema ético, es un tema social y legal que seguramente continuará dividiendo la sociedad. El aborto es una cuestión profundamente compleja desde que involucra como toda esta gama de consideraciones, o sea, no es solo ético, también es legal, no es solo ético y legal, sino también es social y también incluye la salud. Entonces, es una gama tan amplia que es un debate difícil para muchos. Como hemos visto, tanto los defensores como los opositores del aborto tienen argumentos bastante sólidos, ya con una mentalidad bastante amplia de parte nuestra, ¿cierto? Ambos argumentos son sólidos, tanto a favor como en contra, y se centran en derechos humanos fundamentales, tanto de la mujer como el derecho a la vida del bebé. Ahora, desde una perspectiva de derechos humanos, muchos obviamente van a argumentar que el aborto es un derecho de la mujer, fundamental obviamente para garantizar su autonomía. Sin embargo, quienes se oponen lo ven como un atentado contra la vida y argumentan que el bebé tiene derechos desde la concepción. ¿Ya? Ahora, si nos vamos a lo netamente humano, puedo decir que es importante que como sociedad quizás se siga debatiendo y reflexionando sobre este tema, buscando un pseudo balance que respete tanto la vida de la mujer como de los bebés. La legislación sobre el aborto debe tener en cuenta circunstancias personales, sociales, de salud y obviamente también ser muy sensible
a los aspectos éticos y religiosos que afectan a muchas personas. El aborto, así como en definitiva, es un tema que desafía nuestras creencias sobre la vida. Vuelvo a insistir desde un punto de vista neutral. La libertad, la justicia, y no existe una respuesta sencilla ni una respuesta universal. Lo más importante es que continuemos, que se continúe, que sigas promoviendo el diálogo, un diálogo que sea respetuoso y la comprensión obviamente mutua en torno a este tema. En lo que a mí respecta, a pesar de ser mujer y de llegar a empatizar profundamente con casos que podrían justificar un aborto, sigo optando por la vida. Esa es mi apreciación personal. Al menos yo puse aquí en mi 99%. Un 99% de mí sigue optando por la vida. ¿Por qué hay un 1%? Ese 1% de humanidad eh, que me hace pensar en las tres causales que están en nuestro país, ¿cierto? Que son en caso de violación, en caso de una malformación o una inviabilidad del bebé y en caso de peligro de la madre. Ese 1% que me reservo es por la vida de la madre y no por mí, no por un egoísmo. No decir, yo quiero mi vida sobre la del bebé, sino les hablo netamente como Margarita, mamá de una niña de 9 años que también necesita sombra. Si hoy día me dijeran, Margarita, ¿sabes qué? Hay riesgo que te mueras. Yo dejo a mi otra hija sola. Entonces, ese 1% es el que te dice, ay, ¿qué hago? ¿Qué decisión más difícil? Pero también es suplido ese 1% en la fe. En la fe. Entonces, por eso digo yo, o sea, yo sigo optando por la vida. El tema de la violación, yo creo que finalmente el aborto no soluciona nada. O sea, esa niña, si fue una niña, si fue una adolescente, si fue una mujer más adulta, fue abusada sexualmente y llegó a un embarazo, ella se practica un aborto, no va a solucionar lo que ella sufrió, no va a solucionar nada. Y conozco un caso muy cercano, mis pastores y hermanos, donde el hijo, resultado de esa violación, es un excelente cristiano y es el orgullo de esa madre. Y esa madre siempre dice, nunca voy a agradecer de no haber tomado una mala decisión. Entonces, ahí tú te dices, no es razón, o sea, ¿qué culpa tiene esta vida humana que se está desarrollando dentro de ti de que haya existido un ser humano malvado que abusó de ti? En el caso de malformaciones o diagnósticos previos, yo sé que Dios también tiene el poder de hacer el milagro dentro del vientre uterino y poder revertir alguna situación. Y si no es así, te dará las fuerzas, obviamente, para afrontar esa situación. Pero como les digo, es un tema complejo. Como yo les decía dentro de la presentación, hay un daño psicológico cuando se opta por el aborto. Yo pensaba mientras escribía esta conclusión y este resumen, que es mi visión personal, hace 2 años, prácticamente 2 años atrás, en diciembre del 2022, yo perdí un embarazo gemelar. Eh, y hasta la hora, 2 años después, me sigue doliendo. Me sigo cuestionando si yo digo, ¿habré hecho algo yo mal para a ver que estos bebés hayan caído de mi vientre? ¿O simplemente fue la voluntad de Dios? Me sigo preguntando, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese permitido que este embarazo llegase a término? Esos bebés en este momento estarían llorando por aquí con 2 años de vida, o con un año de vida, un año y medio. Entonces, yo digo, si yo tomo la decisión de practicar un aborto, o sea, yo decidir eliminar ese bebé de mi vientre, ¿no será aún mayor la carga mental? ¿Mayor el daño psicológico? Si yo, que los perdí de forma involuntaria, me cuestiono cuánto más una persona que decidió sacarlos de ahí. Como yo le decía, en pos del tiempo no entramos más en detalle de la forma en que se procede a hacer un aborto. Como en algunos casos literalmente hacen un desmembramiento del bebé intrauterinamente, o sea, los van sacando con tenazas pedazo a pedazo, los van succionando. O en otros casos te suministran un medicamento para que ese bebé se salga, se despegue su placenta y salga prácticamente deteriorado, molido. Entonces es algo muy brutal. Así que más allá de lo presentado, que están estas dos hipótesis y tenemos este enfrentamiento ético y moral, que finalmente es eso, si bien hay una
hay un debate legislativo, hay un debate social, pero es ¿por qué? Porque hay un debate ético y moral, esa es la raíz de todo. Esa es la raíz, la ética que nosotros nos lleva. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos un punto de vista, una mirada al respecto, pero también tengo que saber darle soporte y me hizo clic cuando yo encontré este manual que yo les decía en la CLC, de que, ¿qué consejo daría yo a una mujer que ya se hizo el aborto? ¿Qué haríamos nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, para darle un soporte emocional y espiritual a esas personas que cometieron quizá ese delito, si lo pudiésemos decir así? Así que, como está aquí la conclusión, les dejo estas preguntas en modo de reflexión. ¿Cómo podemos encontrar un punto intermedio que respete los derechos de la mujer como la vida del bebé? ¿Se podrá realmente encontrar un punto intermedio? ¿Es posible un consenso en la sociedad sobre el aborto? Esas, como le digo, son preguntas que son para hacer la reflexión y les doy las gracias por su atención y doy por finalizada también mi presentación.